¿Alguna vez te has parado a pensar por qué hay cosas de las que casi nadie se atreve a hablar? Me refiero a esas verdades sobre cómo somos los hombres y las mujeres. Verdades que a menudo se ignoran, se critican o directamente se silencian. ¿Por qué tanta gente insiste en que somos exactamente iguales cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor, nuestra historia, cómo funciona nuestro cuerpo, la forma en que nos comportamos, parece apuntar a algo diferente? Hubo un pensador, un filósofo llamado Schopenhauer, que no le sacó el cuerpo a este tema tan espinoso. Todo lo contrario, se metió hasta el fondo, diciendo las cosas de frente con una claridad que a muchos les pareció, y les sigue pareciendo, demasiado dura. Según él, las mujeres se mueven mucho más por lo que sienten por dentro, por su instinto natural, que por un razonamiento frío y calculado. Decía que el poder femenino real no venía de la fuerza física ni de la lógica pura, sino de algo más sutil, del arte de influir, de la fuerza que tiene la belleza y de cómo saben manejar las emociones. Y ni hablemos del amor. Para Schopenhauer, eso que sentimos y llamamos amor no era un cuento de hadas ni una conexión mágica del alma. Era, más bien, una ilusión creada por nuestra propia biología, una especie de trampa de la naturaleza, diseñada no para hacernos felices, sino para asegurarse de que sigamos teniendo hijos, para que la especie humana siga existiendo en este planeta. Pero eso apenas era la punta del iceberg. Las ideas de Schopenhauer todavía hoy generan incomodidad. Siguen siendo de las más polémicas que existen en la filosofía. Y no es porque estén pasadas de moda, para nada. Es porque tocan fibras sensibles, heridas que siguen abiertas. Nos obligan a hacernos preguntas que nos remueven por dentro, preguntas sobre quiénes somos en realidad, qué es lo que sentimos de verdad y por qué vivimos de la manera en que vivimos. De todos los temas que tocó Schopenhauer, ninguno provocó tanto malestar como su visión sobre las mujeres. Sus palabras eran directas, cortantes, sin anestesia. Para muchos, profundamente ofensivas. Pero aquí viene lo interesante. Aunque le llovieron críticas por todos lados, él no parecía hablar desde el odio o el resentimiento. Él creía que lo que decía eran verdades, basadas en cómo funciona la biología y la psicología humana. ¿Qué veía él? Veía a las mujeres como seres moldeados, principalmente por la naturaleza, no tanto por la razón pura. Desde su punto de vista, ellas estaban mucho más conectadas a sus emociones, a sus instintos, a sus deseos más profundos, que a la lógica fría. Mientras que veía a los hombres como seres que buscan constantemente la ambición, que se enredan en la filosofía, que necesitan una realización intelectual, a las mujeres las veía más satisfechas con las cosas del aquí y el ahora, con la comodidad inmediata, con sentirse seguras socialmente, con los placeres más tangibles, no tanto con perseguir grandes ideales abstractos. Estas ideas, claro, no surgieron en el vacío. Pensemos que Schopenhauer vivió en una época en que las mujeres estaban, en su mayoría, fuera del mundo intelectual y profesional. Eso, sin duda, alimentó su percepción de que quizás no tenían tanto interés en el pensamiento profundo. Y para ser justos, sus propias vivencias también pesaron. La relación complicada y amarga que tuvo con su madre, sus propios fracasos en el amor, todo eso seguramente añadió leña al fuego de su visión, un tanto despectiva. Pero incluso con todo ese contexto, lo que Schopenhauer planteaba iba más allá de los simples roles sociales de su tiempo.
Él apuntaba a la naturaleza humana misma, a cómo creía que estábamos hechos desde la raíz. Y es precisamente por eso que sus opiniones siguen resonando y molestando tanto hoy en día. Vivimos en una era que celebra la igualdad a toda costa, y con solo insinuar que existen diferencias fundamentales entre hombres y mujeres, diferencias que van más allá de la cultura, ya es suficiente para encender la polémica. Más aún, si se sugiere que esas diferencias podrían ser biológicas. Pero Schopenhauer no estaba intentando ser políticamente correcto. Él quería mostrar lo que veía como la realidad cruda, por incómoda que fuera. Y eso nos deja con una pregunta que pica. ¿Somos solo producto de la sociedad en la que vivimos? ¿O hay algo más profundo, algo más arraigado en nosotros, que simplemente hemos decidido ignorar porque no nos gusta? Schopenhauer era claro en esto. Las diferencias entre hombres y mujeres no son algo que aprendemos en casa o en la escuela. Para él, no era la cultura la que nos hacía distintos, sino la naturaleza misma. Era algo que traíamos dentro, desde el principio. Él veía a los hombres como si tuvieran un motor interno que siempre los empuja a ir por más. La ambición, las ganas de conquistar, ese deseo profundo de dejar algo atrás, de que su nombre no se olvide. Piensa en la necesidad de inventar, de construir grandes cosas, de pelear por un ideal, de buscar el aplauso. Todo eso, según Schopenhauer, venía de un deseo de dejar una marca en el tiempo. Pero ojo, este impulso tan fuerte tenía su precio. Veía a los hombres como eternos insatisfechos, siempre inquietos, como si les costara disfrutar de la paz de las cosas simples. Y las mujeres, ¿cómo las veía él? Diferentes, más conectadas al aquí y a la ahora, guiadas por un instinto poderoso de proteger, de asegurar, de mantener la estabilidad. Para ellas, decía, la prioridad era la seguridad, la comodidad, tener los pies en la tierra. Y no lo decía porque las considerara inferiores, cuidado, sino porque creía que estaban más en sintonía con la lógica básica de la vida, con la necesidad de cuidar y preservar. Él pensaba que, al estar más enfocadas en lo práctico, en lo que se puede tocar, las mujeres eran más directas en sus deseos. No se perdían tanto en sueños lejanos o en complicadas batallas filosóficas. Buscaban seguridad, bienestar, certezas. Y justo por eso, Schopenhauer lanzó una idea que todavía hoy causa debate. Quizás, solo quizás, las mujeres eran a menudo más felices que los hombres. ¿Por qué? Porque no cargaban con esa mochila tan pesada de tener que buscarle un significado trascendental a todo, esa angustia constante por un gran propósito que a tantos hombres les robaba la calma. Si hombres y mujeres tienen motores internos diferentes, ¿cómo consiguen lo que buscan en la vida? Schopenhauer creía que sus formas de usar el poder también eran distintas, como si jugaran en el mismo tablero, pero con estrategias totalmente diferentes. Él veía a los hombres buscando el poder de manera directa, a través de la conquista, usando la razón como su principal herramienta, queriendo dominar las situaciones abiertamente. Querían construir, mandar, dejar claro quién estaba al mando. Su poder era visible, a menudo ruidoso. Las mujeres, en cambio, según Schopenhauer, ejercían su influencia de formas más sutiles, por caminos indirectos. Usaban el encanto personal, la habilidad de persuadir con palabras suaves, esa capacidad casi innata de sentir y entender las emociones de los demás. Y cuidado, porque él pensaba que estas herramientas
Aunque parecieran menos imponentes, eran a menudo mucho más efectivas que la fuerza bruta o la lógica pura. Para Schopenhauer, la belleza femenina era una de esas armas poderosas. No porque fuera eterna, sino porque tenía la capacidad real de abrir puertas, de conseguir ventajas sociales y asegurar afecto. Pero no se trataba solo de una cara bonita. Era la belleza combinada con la intuición, esa especie de radar emocional que les permitía leer a las personas, anticipar sus reacciones y ajustar su propia forma de actuar para conseguir lo que deseaban. Era un tipo de poder que no se ve a simple vista, pero que está ahí, moviendo los hilos de relaciones personales, familias enteras e incluso decisiones que cambian la historia. Piénsalo un momento. A lo largo de la historia, mientras los hombres ocupaban los tronos y los puestos de mando visibles, ¿cuántas veces hubo mujeres influyentes detrás? Aconsejando a reyes, formando a líderes, dirigiendo decisiones importantes con un susurro al oído en lugar de un grito en la plaza pública. Schopenhauer no veía esto como una señal de debilidad femenina. Al contrario, lo veía como una forma distinta y muy inteligente de ejercer el dominio. Los hombres construían los imperios, sí, pero eran a menudo las mujeres quienes moldeaban el carácter y las decisiones de esos hombres que los levantaban. Al final, como él sugería, el verdadero poder no siempre está en quien ocupa el asiento más alto, sino a veces en quien tiene la habilidad de influir sobre esa persona. Schopenhauer creía haber encontrado otra de las grandes diferencias entre hombres y mujeres, la forma en que cada uno se relacionaba con el tiempo, como si tuvieran relojes internos que marcaran ritmos distintos. Los hombres, decía él, tenían la mirada clavada en el futuro. Vivían pensando en las metas que estaban allá lejos, en construir un legado que perdurara, en planificar a lo grande. Era como si estuvieran obsesionados con lo que todavía no había llegado, sacrificando a menudo el presente por un mañana idealizado. Las mujeres, en cambio, las veía mucho más plantadas en el aquí y el ahora. Su prioridad era el presente, las necesidades inmediatas, la seguridad que se puede sentir y tocar hoy. Y ojo, para Schopenhauer esto no era un defecto ni una limitación. Era, simplemente, un reflejo claro de cómo la naturaleza, según él, las había preparado. Mientras los hombres podían llegar a sacrificar su comodidad, su salud e incluso sus relaciones personales en nombre de esa idea de grandeza futura, las mujeres buscaban el equilibrio, la estabilidad y los resultados concretos en el presente. Eran menos dadas a lanzarse al vacío por un sueño incierto o a apostarlo todo por un ideal muy bonito, pero poco tangible. Y esta diferencia en cómo veían el tiempo, según él, influía en casi todas sus decisiones, sobre todo en las relaciones. Schopenhauer decía que las mujeres, de forma natural, se sentían más atraídas por hombres que les pudieran ofrecer seguridad real y palpable ahora, no por aquellos que solo vendían promesas vagas de un éxito que quizás llegaría algún día. Las veía como menos enredadas en las grandes preguntas existenciales o en los dilemas filosóficos que tanto atormentaban a los hombres. En su lugar, preferían enfocarse en lo que les traía satisfacción y bienestar en el momento presente. Esto, por supuesto, nos deja con otra pregunta picante. ¿Es esa conexión con el presente una señal de debilidad, de falta de ambición? ¿O es, tal vez,
una forma distinta, más práctica, de inteligencia. Porque, si lo piensas fríamente, cambiar un placer o una seguridad que tienes hoy por una recompensa que no sabes si llegará mañana, es siempre la decisión más sabia. Schopenhauer no nos daba respuestas definitivas, solo señalaba el contraste, los hombres viviendo por lo que podría ser y las mujeres, dueñas y señoras de lo que ya es. Y ahora, agarra asiento, porque vamos a hablar de amor según Schopenhauer. Olvídate de los poemas, las canciones románticas y las películas de Hollywood. Para este filósofo, el amor no era ese vínculo sagrado y mágico que nos venden. Era algo mucho más terrenal, casi un truco, una trampa inteligente que nos pone la naturaleza, una ilusión creada con un solo objetivo práctico: asegurar que la especie humana siga adelante, que sigamos reproduciéndonos. Él decía que eso tan fuerte que sentimos, esa atracción que a veces nos vuelve locos y que llamamos amor, no es más que una fuerza ciega, un impulso instintivo, una ilusión muy bien construida por nuestro propio cuerpo para cumplir una misión: la continuidad de la vida. ¿Por qué nos atrae tanto la juventud o la belleza en otra persona? Según él, porque son señales inconscientes de fertilidad, de capacidad para tener hijos. ¿Y por qué nos atrae la fuerza, la inteligencia o el estatus? Porque son señales de que esa persona puede ofrecer protección y seguridad para la descendencia. Todo estaba, para Schopenhauer, fríamente programado por la biología. Nada de conexiones cósmicas ni de destinos escritos. Pero la cosa no termina ahí. Él creía que este juego del amor estaba, además, lleno de pequeños engaños y manipulaciones. Y lo peor es que, según él, lo hacemos tanto hombres como mujeres, y muchas veces sin siquiera darnos cuenta. Quizás los hombres ofrecen promesas de futuro y compromiso para tener acceso a la intimidad. Quizás las mujeres usan su afecto y encanto para asegurarse esa estabilidad y protección que buscan instintivamente. Todo esto, decía Schopenhauer, era parte de un guión invisible, escrito por la evolución, para garantizar que ambos cumplieran su rol biológico. ¿Y qué pasaba después? Una vez que la pareja se formaba, una vez que el objetivo de la naturaleza, la posibilidad de reproducirse, estaba más o menos asegurado, bueno, ahí la magia empezaba a desvanecerse. El encanto inicial perdía fuerza, la pasión se enfriaba, y aquello que nos había parecido un amor eterno y único se revelaba como lo que, según Schopenhauer, siempre fue: una ilusión más, una herramienta biológica que, una vez cumplida su función, simplemente desaparecía. Duro, ¿verdad? Schopenhauer también tenía mucho que decir sobre cómo debería organizarse la sociedad. Y aquí es donde sus ideas se vuelven aún más incómodas hoy. Él veía a las mujeres como absolutamente esenciales, como el corazón que mantiene viva a la comunidad, pero creía que su tipo de influencia funcionaba mejor en ciertos espacios y no tanto en otros. ¿Por qué pensaba así? Porque, desde su punto de vista, las mujeres se movían más por la emoción, por el instinto y por las necesidades de la hora. Y él creía que si esa forma de ver el mundo dominaba en áreas como la política, las leyes o las grandes decisiones filosóficas, la sociedad podría perder el rumbo, volverse inestable. Para él, el orden,
La disciplina y la mirada puesta en el futuro eran cruciales, y esas eran cosas que asociaba más con la energía masculina. Ojo, esto no significaba que las viera como menos valiosas. Para nada. Simplemente creía que su magia, su talento natural, brillaba más en el círculo cercano, la familia, las relaciones personales, creando seguridad y bienestar en el día a día. Pero para dirigir el gran barco de la sociedad, pensaba que se necesitaba otro tipo de capitán, o al menos que esa influencia emocional debía estar más contenida. Y aquí es donde sus ideas chocan de frente con nuestra realidad. Hoy vemos mujeres liderando gobiernos, dirigiendo empresas enormes, revolucionando la ciencia. El mundo es otro. Entonces, la conclusión simple es que Schopenhauer estaba totalmente equivocado, que era un hombre de su tiempo, y ya podría ser. Pero quizás hay una pregunta más profunda que podemos hacernos. A pesar de todos los avances y cambios, muchos de ellos muy positivos, ¿no notamos a veces algunas de las tensiones que él describía? Piensa en la política actual, a veces tan cargada de sentimientos y reacciones viscerales. Piensa en lo complicadas que parecen las relaciones hoy en día. Piensa en esa sensación general de inquietud que parece flotar en el aire. ¿Son solo los dolores de parto de una sociedad mejor? ¿O son señales de que quizás, al intentar que todos encajemos en el mismo molde, algo fundamental se nos está escapando? Las mujeres han ganado, con toda justicia, espacios y libertades que antes ni soñaban. Pero, ¿y nuestra naturaleza interna? Esos impulsos básicos que Schopenhauer identificó, la búsqueda de seguridad, la importancia de las relaciones, la conexión con el presente, ¿se han ido? ¿O siguen ahí, bajo la superficie, quizás un poco confundidos por cómo hemos cambiado todo por fuera? Las ideas de Schopenhauer pueden sonarnos viejas o incluso ofensivas, pero nos obligan a preguntarnos, ¿estamos construyendo una sociedad que respeta cómo somos realmente, con nuestras diferencias? ¿O estamos forzando un camino que, aunque parezca moderno, nos está alejando de nuestra propia esencia? Las ideas de Schopenhauer sobre hombres y mujeres siguen siendo un campo minado, de las más controversiales en toda la historia del pensamiento. Y no es porque sean fáciles de descartar como tonterías de viejo. Es porque nos obligan a mirar de frente verdades que, seamos honestos, preferiríamos no ver. Vivimos en una época que nos repite como un mantra que todas las diferencias entre géneros son inventos de la sociedad, resultado de cómo nos educan, de la cultura. Pero, ¿y si la cosa no es tan simple? ¿Y si algunas de esas diferencias van más allá de lo aprendido? ¿Y si están ahí, en nuestra biología, en nuestra naturaleza más profunda, y por mucho que intentemos cambiarlas con leyes o educación, siguen presentes? Este eterno debate entre si somos como somos por naturaleza o por crianza sigue dividiendo al mundo. Las mujeres se inclinan, naturalmente, hacia la seguridad y las relaciones. ¿O es solo que la sociedad las ha empujado a eso durante siglos? Los hombres tienen de verdad un instinto de ambición y conquista, o simplemente se les ha enseñado a ver la vida como una competencia constante por el poder. Claro que las normas sociales nos influyen, sería absurdo negarlo. Pero para Schopenhauer había algo más fuerte debajo de todo eso, el instinto. Y la realidad, por muy incómoda que nos parezca, no desaparece solo porque decidamos mirar para otro lado
o decir que no nos gusta. Hacer como si esas diferencias no existieran. Ignorarlas no las hace desaparecer. Lo único que logra es crear un lío monumental. Confusión, frustración. Esperar del otro cosas que quizás nunca podrá darnos porque simplemente funciona de otra manera. Cuando insistimos en que hombres y mujeres debemos pensar igual, sentir igual, desear lo mismo y actuar de la misma forma, ¿qué pasa? Desde la perspectiva de Schopenhauer, el resultado es el caos. Las relaciones se vuelven más frágiles, la sociedad pierde su equilibrio y, lo más triste, las personas nos sentimos cada vez más desconectadas de nosotros mismos, de nuestra propia esencia. Para él, tratar de imponer una igualdad forzada en todo, como si fuéramos piezas intercambiables, no lleva a la armonía ni al entendimiento. Lleva, más bien, a que dejemos de entendernos por completo. La dura verdad, según su visión, es que tal vez hombres y mujeres nunca lleguemos a comprendernos del todo. ¿Por qué? Porque quizás estamos movidos por prioridades distintas, por instintos diferentes, y usamos formas distintas de navegar por el mundo y ejercer nuestro poder. Pero cuidado, esto no significa que estemos condenados a la guerra de sexos o que no podamos convivir y construir juntos. Claro que podemos. Solo significa que esperar una fusión total, una igualdad absoluta en cada detalle, podría ser un error que nos lleva directos a la decepción. Y tal vez, solo tal vez, en lugar de empeñarnos en borrar esas diferencias que nos hacen únicos, el verdadero camino para entendernos mejor sea empezar por aceptarlas. Reconocerlas, sin miedo, aunque esa verdad nos resulte incómoda o vaya en contra de lo que está de moda pensar. Quizás, en esa aceptación, esté la verdadera clave para una convivencia más real y menos conflictiva. Y ahora, si algo de todo esto que hemos explorado juntos te ha hecho clic, si te ha movido algo por dentro, aunque sea una pequeña chispa, te pido que me eches una mano. Ayúdame a que este mensaje llegue más lejos, a más personas que quizás necesiten escucharlo. ¿Qué tal si nos ponemos una meta? Vamos a intentar romper la barrera de los 1000 me gusta en este contenido. De corazón te digo, no importa cuándo ni dónde estés viendo esto, tu apoyo significa un mundo para mí y te lo agradeceré siempre. Y créeme, esa buena onda que envías al universo, de alguna forma, siempre encuentra el camino de vuelta hacia ti, multiplicada en forma de cosas buenas, de bendiciones para tu vida. Te deseo muchas bendiciones. Y justamente pensando en seguir descubriendo, estoy segurísimo de que lo que viene ahora te va a encantar. Así que, si todavía no lo has hecho, este es el momento. Suscríbete aquí abajo y activa esa campanita para que no te pierdas nada de lo que sigue. Te espero en el próximo encuentro, que viene cargado de más revelaciones como estas. Te aseguro que a veces, en unos pocos minutos, puedes encontrar una idea que te ilumine y cambie tu manera de ver las cosas para siempre. Pero antes de despedirnos por hoy, hay algo fundamental para mí. Quiero escucharte a ti. ¿Qué piensas de todo esto que hemos hablado? ¿Te resuena? ¿Estás de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Cómo buscas tú encontrar tu propia paz, tu centro, en medio de este mundo tan complejo? Tu voz es súper importante en esta conversación y ya estoy deseando leer tus comentarios aquí abajo. Sigamos avanzando juntos en este viaje de autodescubrimiento, porque esto, te lo aseguro, apenas está comenzando.
Hay mucho más por explorar. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.